Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos otra clase. No sé qué les pasa, chicos, que no se conectan a la clase. Por favor, conéctense. Es la forma de que puedan entender o comprender lo que vamos desarrollando. Entonces, hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 2. El link, siempre como les digo y les vuelvo a repetir porque pasé en el grupo, es el que está en la plataforma, así como el que les pasé en el grupo, porque es recurrente, siempre va a ser el mismo link. Bueno, entonces vamos a iniciar con la unidad número 2, que es la que nos corresponde desarrollar, y eh, vamos a hablar del lenguaje, la lengua y el habla. Unidad 2, el lenguaje, la lengua y el habla. Vamos a estar desarrollando lo que es cada uno de ellos. Los tres son diferentes, no son iguales. Entonces tenemos, ¿qué es el lenguaje? La señal está un poco inestable, así que desde ya antemano les pido disculpas y bueno, vamos a empezar por desarrollar qué es el lenguaje. Podemos ver que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, pueden ser corporales o gráficos. Generalmente su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, que está asociado al órgano de la lengua. Por otro lado, vemos que existe más de un tipo de lenguaje o método de comunicación a través del cual nos permitimos información, o sea, que nos transmitimos información. Generalmente en este sentido podemos clasificar diferentes tipologías. Además de ellas, se basa en el nivel de naturalidad o artificialidad con el que es usado el código de símbolos empleado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje, eh, eh, que el lenguaje es una herramienta que tenemos para poder comunicarnos a través de signos, que pueden ser corporales, sonoros o gráficos. Por otro lado, vemos que existe más de un tipo de lenguaje o método de comunicación a través del cual nos transmitimos información. Generalmente, en este sentido, podemos clasificar diferentes tipologías. Además, una de ellas se basa en el nivel de la naturalidad. Entonces, eso es el lenguaje. Ahora vamos a ver lo que es la lengua. La lengua es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas según las cuales está permitido combinarlos. Por ello, cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse. Además, la lengua es un producto de convención social y constituye una herencia cultural. Normalmente se adquiere de manera natural y todas las personas estamos capacitadas para aprender cualquier lengua. También son los idiomas empleados por las diferentes comunidades lingüísticas. Por ello, la lengua es una entidad abstracta, es decir, una sociedad determinada que puede conocer y emplear la misma lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que unos miembros de una comunidad tienen su propia forma de lengua que ellos mismos conocen y hablan. Por ejemplo, la comunidad de los Macabras, que está en la zona de Mariano Rojas Alonso, o para que nos lejos, no, en Villarrica misma, las personas quienes ahí habitan tienen una forma muy peculiar de hablar. Por último, la lengua es de carácter social y emplea sonidos y cumple función comunicativa inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo, por ello el emisor puede rectificar lo dicho y el receptor está en la posibilidad de comprender el mensaje en el mismo momento de la emisión. Nosotros enviamos un mensaje o una información. En el momento que estamos enviando esa información, podemos reformular para que la otra persona, quien reciba la información, pueda comprender mejor lo que yo quiero decir. Luego tenemos lo que es el habla. El habla es la expresión individual de la lengua.
Generalmente es una realidad concreta, pues constituye la realización individual de la lengua. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. Además, se realiza elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. Bueno, entonces acá tenemos lo que es la lengua, o sea, que el habla, la lengua y el lenguaje. Los tres son diferentes, no son iguales. ¿Por qué? Porque el lenguaje son herramientas que tenemos para poder eh, aprender a comunicarnos. En la lengua lo que hacemos es absorbemos esas herramientas, o sea, esa forma de comunicarnos y esa lengua o lo que utilizamos para poder comunicarnos con otras personas, lo exteriorizamos a través del habla. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje, la lengua y el habla? El lenguaje, la lengua y el habla son términos que a menudo se confunden y se utilizan indistintamente. Pero observamos que cada uno de ellos hace referencia a un concepto diferente. Aunque lengua y lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos. Es decir, la lengua se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace acto a un individuo para poder expresarse. El lenguaje es la capacidad de poder intercambiar información más compleja y abstracta mediante un código de signos. Por ello, este código, el cual conocemos ambos interlocutores para que la comunicación sea más eficaz. En general, es la facultad que nos permite compartir nuestras necesidades, deseos, pensamientos, sentimientos, visión del mundo con otras personas y entender los suyos. Cuando hablamos de código de signo, hablamos de la forma de comunicarnos. Y, por ejemplo, en el caso de la comunicación por señas que utilizan los sordomudos, la lengua es un sistema de signos que aprendemos y retenemos los seres humanos en nuestra mente. Es decir, un código que conoce cada hablante y que usa cada vez que lo necesita. Normalmente se compone de un conjunto de signos normalizados que conforman un sistema lingüístico, cuya finalidad es la comunicación. Actualmente hay infinidad de lenguas: español, francés, inglés, portugués, alemán, ruso, o sea, diferentes tipos de lenguas que nosotros al estudiar podemos aprender a hablar. El habla es la expresión verbal del lenguaje que conocemos. Los seres humanos, es decir, es un sistema complejo que se convierte en una idea, es un conjunto de sonidos que tiene significado para la persona que lo escucha. Normalmente la expresión de lengua suele ser concreta. Además está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. También se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita, porque dice zona geográfica, porque varía mucho de acuerdo a la zona en que estén. Por ejemplo, eh, saben que los formoseños tienen una forma muy peculiar de hablar, al igual que los cordobeses, o al igual que, por ejemplo, otra ciudad de Argentina, qué sé yo, Córdoba, los formoseños, después, y otras ciudades o provincias, ¿verdad? Que cada uno tiene su propia forma de hablar. Y acá en nuestro país tenemos el ejemplo mismo de Villarrica. Bueno, ahí entonces podemos ver que tanto el lenguaje como la lengua y el habla son tres cosas muy diferentes. Cada uno tiene una función dentro del habla, o sea, de la forma que tenemos de poder expresar lo que, lo que queremos comunicar. Entonces tenemos que el lenguaje son herramientas que tenemos para poder comunicarnos, expresarnos. La lengua es un sistema de signos que aprendemos y retenemos nosotros los seres humanos, y ahí tenemos el ejemplo del español, el portugués o el francés, que es algo que podemos aprender.
Y el habla, que es la expresión verbal del lenguaje, ¿verdad? Que es el conjunto de signos que utilizamos para poder comunicarnos. Bueno, mil disculpas, chicos. eh, Tengo problemas de internet y toda la hora me saca o se cuelga en la clase. Luego tenemos las funciones del lenguaje, que es lo que hablamos en la primera clase. Como herramienta de interacción y comunicación, el lenguaje tiene diferentes funciones. Estas son referencial, apelativa, expresiva y fáctica, y poética y metalingüística. Ahora vamos a ver lo que cada uno quiere, quiere decir. Función referencial. La función referencial o informativa del lenguaje se cumple en los textos cuya finalidad es informar a otro de hecho, un evento, una situación o cualquier dato de la realidad. Esta función sirve para informar algo a alguien. Ejemplos son las 10 de la mañana, en este caso son las 11:38 de la mañana. Ayer fue el concierto de Romeo Santos o mañana es el cumpleaños de Edelia. O sea, su función es informativa. Función apelativa. Esta función es la que pide, entrega, nomás ordena, sugiere y averigua, entre otras cosas. Ejemplo, borrar la pizarra o comprarme una mochila. Entonces, lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, cuando mamá te dice, vamos a la misa y tenemos que ir, ¿no? Por eso es una función que ordena, sugiere o averigua cosas. La función expresiva o emotiva, el lenguaje cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos o sensaciones del emisor. Está siempre presente en las oraciones exclamativas como bravo, como por ejemplo bravo, qué calor, enojado o qué hermoso está el día. Está expresando un sentimiento. Función fática, facilita el mantenimiento de la comunicación, se usa para verificar cada cierto tiempo que la comunicación entre interlocutores no se interrumpa. Ejemplo, estás allí, me oyes, entonces eso mantiene fluida la comunicación entre entre el orador y los interlocutores, o sea, entre el emisor y el receptor. La función poética transmite un mensaje a través de la belleza, por ejemplo, de la palabra. Esta función se halla presente sobre todo en las obras literarias y especialmente en la poesía. Ejemplo, en tu sonrisa encontré mi felicidad, tú eres mi inspiración. O sea, es una función que expresa una belleza en la palabra. La función metalingüística se centra en el código, es la función que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Entonces, cada vez que utilizamos un código o tenemos una clase de gramática o ortografía, la usamos. Ejemplo, cariño comienza con la letra C. Entonces, su función es más corregir el mensaje, o sea, es más gramatical y más ortográfica. Ahora pasamos a lo que es niveles del lenguaje. Eh, Cuando hablamos, no todos usamos el mismo lenguaje, del mismo modo, ni de la misma forma en todos los niveles sociales. Además, existen diferencias regionales y de pronunciación. A esto llamamos niveles de lenguaje que comprende desde el lenguaje natural hasta el especializado. A partir de esas características veremos cómo se distinguen unos de otros. Lenguaje literario. Es empleada por escritores, oradores o personas con intenciones culturales o en obras literarias. Se caracteriza por ser un lenguaje artístico, original y de carácter comunicativo. Ejemplo, versos, poemas, novelas. Lenguaje coloquial es la modalidad de una lengua natural para comunicarnos y es informal. Se utiliza en el ámbito familiar y distinguido con vocablos caracterizados por su uso común entre amigos y familiares. Ejemplo, qué fresquete el día de hoy. Buenísimo. O algo que utilizamos,
qué purete estuvo la película de ayer. O sea, son lenguajes propios de cada entorno. Y el lenguaje vulgar es el uso del lenguaje vulgar. Se caracteriza por el lenguaje hablado por la gente común, es decir, no es un lenguaje científico ni mucho menos poético. Ejemplo, mi amigo le puso los cuernos a la novia, en vez de decir la engañó. Mi vecina de enfrente habla hasta por los codos, en vez de decir habla mucho. Otro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le quita la E y la S. Abrevia. En vez de decir estás, dice tas. El campamento estuvo de lujo. En vez de decir estuvo muy bien. Otro lenguaje vulgar es, por ejemplo, hola bro, hola partner, hola capé. Esos son lenguajes vulgares propios del entorno social donde cada uno se desenvuelve. Luego tenemos los niveles del lenguaje. De acuerdo al medio utilizado, el lenguaje oral se transmite a través de la voz en las conversaciones, debates o radio. Lenguaje escrito se transmite a través de la escritura en cartas, periódicos y libros. O sea, entonces tenemos dos tipos de niveles de lenguaje, tenemos oral y escrito como es la forma de comunicarnos. Oral es la que interactúan dos o más personas, se puede hacer en conversaciones, debates o radio. Y el escrito se transmite a través de la escritura. Por ahí tenemos cartas, periódicos, libros, novelas, cuentos, fábulas. Niveles de lenguaje según el aspecto social. Según el nivel educativo, es el lenguaje utilizado por una persona que ha recibido una educación formal. Suele ser mucho más rico que aquella persona que no ha estudiado. Según la profesión, distintos profesionales se utilizan palabras técnicas propias de esa actividad que no se utilizan comúnmente. En el lenguaje, según el nivel educativo, es lo que nosotros vamos incorporando a nuestro lenguaje de forma educativa. Y según la profesión, es el lenguaje que utilizamos los profesionales acorde a cada una de las profesiones que tenemos cada uno. Por ejemplo, el lenguaje de un kinesiólogo, el lenguaje de un cardiólogo, que no va a ser el mismo lenguaje que un abogado. Entonces, eso es el lenguaje según la profesión. Bueno, aquí la primera conexión, espero que se conecten en la segunda y nos vemos dentro de 10 minutitos.